este video les voy a explicar todo lo que necesitan saber cuando visiten las grutas de Tolantongo. Como primer punto, debemos saber que Tolantongo se encuentra en el estado de Hidalgo a 3 horas de la Ciudad de México. Te recomiendo ir en auto particular, ya que en transporte público tendrías que realizar 4 conexiones antes de llegar a las grutas. En el trayecto se encuentran varios miradores en los cuales puedes tomarte algunas fotografías increíbles y apreciar el paisaje. Estamos a un par de kilómetros de la taquilla de las grutas de Tolantongo y nos detuvimos porque vean esta vista espectacular. La verdad es que durante toda la carretera nos hemos topado con vistas como esta, que la verdad te dejan impresionado con todo lo que tiene México, todos los paisajes. La verdad es que es algo increíble que vale la pena que se detengan, que se vengan con calma, porque hay muchos lugares como este que es como un mirador, donde se pueden tomar bastantes fotos muy chidas. Te sugiero tener siempre abierto tu navegador, ya que el camino tiene algunas desviaciones y demasiadas curvas. Una vez llegando a las grutas te vas a encontrar 2 casetas, una de tu lado derecho que es para las pozas y de tu lado izquierdo que es para ir a las grutas, a las cavernas y al río. Y aquí viene la parte más importante. Se recomienda llegar antes de las 10 de la mañana por varias razones. En primera, encontrarás las pozas con menos gente y podrás tomarte mejores fotografías. Número 2. Existen 4 hoteles, sin embargo solo 2 están abiertos todo el año. Los otros 2 abren solamente los fines de semana y en temporada alta. Es importante considerar que los 2 hoteles principales se encuentran llenos casi todo el año y no es posible hacer reservación vía telefónica o en alguna página web. La única manera de reservar es directo en la recepción del hotel. Y con base a mi experiencia, llegamos y no tenían habitaciones disponibles, por lo que tuvimos que buscar un hotel a 10 minutos de las pozas. Número 3. El costo del acceso es de 150 pesos por persona. Con este pago tienes derecho a entrar a las pozas, al río, las grutas y las cavernas. Cabe mencionar que tu acceso te permite entrar y salir las veces que lo desees, desde el momento en que haces el registro hasta el día siguiente en la noche, por lo que si te quedas un día más tendrás que pagar nuevamente el acceso que te permitirá estar ese día y volver a salir al día siguiente. Por eso es muy importante llegar temprano, de esta manera podrás recorrer todo en 1 o solo 2 días. Te recomiendo hospedarte en el Hotel Paraíso Escondido, que se encuentra justo en las pozas, a 10 minutos del río y las grutas. Los precios van desde 700 a 1200 pesos dependiendo el tipo de habitación y la cantidad de personas. La otra alternativa es hospedarte en el Hotel La Gruta. Aquí los costos van desde 600 hasta 1100 y se encuentra en el río a 10 minutos de las pozas. O si lo prefieres, si te gustan las aventuras, puedes acampar. No tiene ningún costo si llevas tu propia casa de campaña. O si prefieres, puedes rentar una ahí por 150 pesos. Pueden entrar de 1 a 4 personas. Esta es una excelente alternativa si prefieres ahorrarte dinero y vivir una experiencia diferente. Se recomienda levantarse temprano para ser de los primeros en llegar a las pozas. A esta hora se puede disfrutar más la temperatura del agua, ya que el exterior la temperatura es mucho menor. Aquí no hay muy buena señal de teléfono ni wifi en las habitaciones, por lo que tendrás que olvidarte del trabajo por unos días y solo disfrutar de las increíbles vistas y paisajes que Tolantongo te ofrece. De los atractivos que más me gustaron fueron las grutas. En su interior te puedes encontrar una caverna a la cual puedes acceder nadando y apoyándote de una cuerda, ya que la corriente es un poco fuerte. Vale la pena llegar hasta el final, ya que ahí te encontrarás una cascada subterránea donde sale toda el agua que alimenta los ríos. A un lado de la gruta se encuentra el túnel, una cueva con unos 30 metros de profundidad que vale la pena ingresar, ya que en su interior sale vapor y tiene las aguas más cristalinas de todo el lugar. Existen varios restaurantes donde podrás comer desde 30 pesos. Casi todos los restaurantes tienen el mismo tipo de alimentos y en cuanto a los precios todos son muy similares, por lo que en cualquiera de ellos puedes desayunar, comer o incluso cenar, ya que cierran a las 10 de la noche. Aquí te dejo una foto del menú para que te des una idea de lo que puedes comer. Los costos para mi gusto son bastante accesibles. Estamos llegando al final del video y aquí te dejo algunas recomendaciones. Número 1. Llevar traje de baño y zapatos de agua, ya que caminarás por piedras y está un poco resbaloso. Si no tienes zapatos de agua, ahí mismo podrás comprarlos desde 150 pesos. Es importante llevar efectivo, ya que en ningún lugar aceptan tarjetas.
Si tienes la oportunidad de visitarlo entre semana es mucho mejor, ya que fines de semana hay mucha gente y así podrás tomar mejores fotografías y tener una mejor experiencia. Las mascotas no son admitidas, por lo que te sugiero evitar traerlas. Y por último, es importante verificar el estado del tiempo para que puedas tener la mejor experiencia al visitar este lugar. Espero que les haya gustado el video, la verdad es que vale muchísimo la pena visitar este lugar. Cuando tengan la oportunidad, vengan, no está caro, está muy padre. Se les recomienda que se queden por lo menos unas 2 noches para que lo disfruten completamente. Y pues bueno, si tienen alguna duda, pueden ponerlo aquí en los comentarios, cualquier pregunta, la vamos a estar respondiendo. Hasta el próximo video.